Muy buenas noches, estimados participantes. Le damos nuestra cordial bienvenida a nuestra institución ANDAP. Eh, el tema que se va a abordar en esta sesión es el tema la elaboración del informe social y socioeconómico en el sector salud. La misma que estará a cargo por nuestra ponente, la licenciada Rocío Doris Villanueva Rivera, quien es licenciada en trabajo social. Asimismo, nuestra ponente actualmente viene laborando en el Hospital Rebagliati. Bien, estimados participantes, para que esta sesión se desarrolle de manera activa, dinámica, pueden encender sus cámaras. Si ustedes desean realizar sus preguntas, lo pueden realizar a través del chat o en su defecto pueden alzar el icono de la mano. Se les va a habilitar el audio a cada participante. Que las preguntas que se deben Muchas formular. gracias, querida amiga, por la presentación. Voy a compartir la pantalla eh, para iniciar con nuestra actividad. Estoy un poquito afónica, como pueden ver, me ha dado la gripe. Ya, a ver, vamos a iniciar. La actividad del día de hoy, como bien lo manifiesta nuestra amiga, nuestra compañera, es efectivamente sobre la elaboración del informe social y socioeconómico en el sector salud. Estos dos instrumentos estas dos herramientas son totalmente distintas o no. Entonces, eso vamos a determinar el día de hoy, ¿no? Para empezar, vamos a precisar indicando lo siguiente, ¿no? A ver, ¿dónde estoy? Acá. ¿Qué es el informe social? El informe social es un documento, es un documento legal, médico-técnico legal, que sirve de instrumento documental. En el sector salud nos sirve a nosotros para elaborar y es un instrumento documental auditado, ¿no? Que nos permite a nosotros informar distintas situaciones, distintos contextos, distintos aspectos del caso eh, al cual nosotros queremos hacer referencia. Ejemplo, nos sirve para que nosotros podamos dar eh, un informe detallado sobre la situación en particular de un paciente o de un grupo. Como tal nos dice el Código Deontológico del Trabajador Social. Es un dictamen técnico que sirve de instrumento documental que elabora y firma de carácter exclusivo del trabajador social. El informe social nadie lo puede emitir y nadie lo puede firmar más que las trabajadoras sociales. No lo hace el médico, no lo hace la enfermera, no lo hace la obstetra, ni nadie. Lo hace exclusivamente la trabajadora social. ¿Por qué? Porque para eso justamente se ha preparado años y años de estudio para que pueda utilizar y hacer las distintas herramientas a través de las distintas recopilaciones de información y de las distintas formas en que ha adquirido la información y pueda informar, ¿no? Entonces, a través de la observación puede ser de la entrevista, como ya les comenté, de la visita domiciliaria, donde queda reflejada en síntesis la situación, objeto, valoración o dictamen técnico o una propuesta de intervención profesional. ¿Para qué nos sirve principalmente el informe social? Nos sirve para dar a conocer sobre la situación en que está atravesando el paciente, ¿no? El objetivo del informe social. El objetivo del informe social define su objetivo en rumbo y finalidad que debe cumplir. Es la respuesta a la demanda que expresa y que nos pide por determinada situación o aspecto concreto. Por ejemplo, ¿bajo qué circunstancias puedo dar yo el informe social? A solicitud del paciente, a solicitud del jefe inmediato, ¿no? Del caso, ¿no? O también puede ser a solicitud de un operador de justicia. Entonces, bajo esas premisas, se hace este informe social. También el objetivo del informe social es establecer qué datos y qué información hay que transmitir, hay que informar, ¿no? Consiste, por tanto, en plasmar en el documento escrito la realidad observada y analizada, ¿no?
todo el caso que nosotras las trabajadoras sociales vemos, ¿no? Y que hemos estado llevando a través del seguimiento de caso durante meses o inclusive años, vemos, informamos. Como también puede ser a través de un estudio que ha realizado porque el operador de justicia nos ha indicado que vayamos a corroborar una condición eh, o una situación que esté atravesando una paciente, ¿no? Por ejemplo, que sea víctima de violencia. Entonces, el operador de justicia nos envía el documento para hacer el estudio y, por tanto, el informe social. Entonces, eso, ¿no? ¿Y qué tipos de informes sociales hay? Hay varios. Según el nivel de intervención, a nivel individual o familiar, hace alusión a la persona o personas a las que estamos interviniendo. Como por ejemplo, se ha visto muchos casos que varios hospitales que vienen personas migrantes que solicitan informe social o informe socioeconómico para también solicitar exoneración de pagos, ¿no? En- a nivel migratorio, ¿no? Entonces, Migraciones lo solicita eso para que puedan exonerar sus multas que tienen, ¿no? Entonces, por la ciudadanía, tienen un montón de multa que ascienden hasta 15.000, 20.000 soles, ¿no? Entonces, para que puedan exonerar, necesitan el informe social o el informe socioeconómico. Y a nivel grupal, cuando el objetivo del informe afecta a un grupo de personas que reúnen las características como para ser considerados como tal. Por ejemplo, que van ahora último, ¿no? Que se ha visto eh, el desplazamiento o sé que se continúan con el zanjón de Bedoya Reyes para que puedan continuar con la vía expresa y conectar hacia eh, San Juan de Miraflores, conectar toda la vía. Entonces hay un montón de gente que en ese aspecto han sido trasladados, ¿no? Han sido reubicados. Entonces hay grupos de personas que necesitan un informe social para que puedan presentar al municipio y indicar su situación en la que están, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen un factor o un común denominador, ¿no? Que es la reubicación, la afectación que están teniendo. Asimismo, por su diseño previo. Los modelos de informe social tipificado. Quiere decir que existen informes sociales que realizan en cumplimiento con un modelo predeterminado, que en los distintos apartados se acompañan con opciones de tipo entre las que el técnico selecciona más adecuado. Por ejemplo, ¿no? Para parafrasear esto, ¿no? En el Centro de Emergencia Mujer, que ellos tienen un modelo tipificado. Ellos tienen su estructura de informe social y sobre eso se basan. No pueden agregar ni pueden disminuir nada, pero ahí está su informe social, bien tipificado y qué cosa es lo que se necesita, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Los modelos de informe social abiertos, ¿no? Pero que son estructurados preestablecidos. En estos modelos se indican las cuestiones que deben incluir en el informe, pero las respuestas son abiertas, ¿no? Haces el informe social que puede, a solicitud del paciente, ¿no? Está solicitando el informe social, uno para exoneración o también para determinar factores de riesgo, ¿no? Quiere determinar factores de riesgo porque está en una eh, en un tema legal por cuestiones de alimentos, ¿no? Y entonces tiene factores de riesgo, o en abandono de adulto mayor, o en situación de desprotección, o así, ¿no? Entonces, el médico, el jefe inmediato solicita el informe social y nosotros hacemos un estudio más amplio, ¿no? Nuestra intervención y nuestras sugerencias, ¿no? También son más amplias, ¿no? Ya no enfocadas en un tema, ¿no? Como sí lo es, por ejemplo, el informe social tipificado, ¿no? Entonces, los tips previos antes de hacer un informe social. ¿Cómo debe hacerse? Sobre las formas y el fondo, ahora lo vamos a abarcar. Me voy a centrar más en el tema de los ejemplos que les voy a dar, algunos análisis, algunos ejemplos que les voy a dar. En eso sí nos vamos a enfocar. Por ejemplo, los tips previos antes de hacer el informe social es importante.
Uno, antes de elaborar el informe social, es recomendable que nos hagan algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué voy a transmitir en el informe social? Por eso siempre se le indica, ¿no? Para que el anamnesis es importante preguntar al paciente, ¿no? ¿No? ¿Para qué está solicitando el informe social? ¿Cuál es el objetivo? ¿A quién está dirigido? ¿Para qué está solicitando el informe social? ¿No? Ya tengo todos los datos o me faltan algunos datos que lo podría recabar en una visita domiciliaria, otra entrevista, ¿no? O hacer un familiograma porque tal vez no estudié familiares, factores de riesgo y factores protectores, ¿no? Entonces es importante eso. ¿Es necesario o no el consentimiento de la persona usuaria? Sí es necesario. Para esta información es importante, a menos que el operador de justicia nos solicite, ¿no? Cuando hacemos nosotros una entrevista, tenemos que tener el consentimiento informado del paciente, sí o sí, ¿no? Entonces, ¿se solicitan un informe social o otro tipo de informe? También hay otros tipos de informes que nos solicitan a nosotros las trabajadoras sociales, pero el día de hoy nos vamos a centrar en el informe social. Respecto al informe social, como proyecto global, ¿nos debemos enfrentar a cada informe social como un proyecto único o cada informe es distinto, adaptado a la finalidad que va, ¿no? Por ejemplo, eh, podemos nosotros delimitar, si viene para ejemplo, solicita informe socioeconómico, ¿le puede ser el informe social? ¿Puedo darle el informe social y el informe socioeconómico a ambos? ¿No? ¿Y por qué voy a dar el informe social si ya, si ya podría darle el informe socioeconómico? ¿No? Entonces son cosas distintas, ¿no? Debe estar siempre fundamentado con un diagnóstico social. Todo informe social aterriza en un diagnóstico social, sí o sí. No hay un informe social sin diagnóstico. Y en el sector salud, los diagnósticos están preestablecidos a través del código CIE-10, que siempre les he compartido. Entonces, teniendo esa premisa, nos vamos a las fases de elaboración del informe social. El estudio previo, como ustedes saben, toda actuación de la trabajadora social siempre inicia con el estudio inicial o el estudio previo. Antes de la realización del informe es necesario orientar al trabajo o al objetivo del mismo. ¿Qué cosas voy a buscar? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que voy a informar? ¿Qué busco con el informe? Y principalmente en qué me voy a centrar. Se inicia la fase de estudio aplicando las metodologías y técnicas propias del trabajador social, como la entrevista a través de la ficha social, la visita domiciliaria, la observación, el análisis documental, ¿no? Que puede presentar. Por ejemplo, puede presentar certificados de discapacidad, pagos, boletas de pagos, distintas cosas, ¿no? El trabajador social debe conocer la situación social de la persona, la familia o grupo, sí o sí. No puedo hacer un informe social con los ojos vendados y en base a solo lo que tengo la información. No. Yo me solicito un informe social, sí o sí, tengo que hacer mi estudio a profundidad. ¿Para qué? Para que a la hora de redactar no me falte información, no me esté faltando, "Ay, ¿cuántos años tenía? ¿Y qué vínculo tenía el señor con tal?", ¿no? O sea, buscar vínculos consanguíneos, ¿no? Amicales, ¿no? Toda esa estructura es necesario que nosotros conozcamos y la herramienta fundamental para eso es la ficha social. La elaboración. 2. La fase de la redacción del informe y de traslado, con la máxima confidencialidad posible a su destinatario, siempre dirigido a quien en ese apartado se recogen algunas cuestiones básicas, como por ejemplo, el informe reflejan respecto a la persona, incluyendo un tratamiento adecuado, evitando juicios de valor. No se hace apreciaciones, ¿no? Pero sí puedes redactar, por ejemplo, lo que observa, ¿no? Haces una pequeña llamada y citas tal cual como manifiesta la paciente y puedes hacer ahí, ¿no? Paciente o no, entrevistada, manifiesta llanto, ¿no? Manifiesta queja, incomodidad, ¿no? Esas cosas. Expresar lo que estás observando en la paciente, durante la entrevista, ¿no?
Se cuidará el aspecto formal del mismo, la redacción, el lenguaje, la estructura. Recuerda que es un documento técnico, ¿no? Entonces, al ser de carácter técnico, tiene un carácter sí o sí de carácter científico. ¿Por qué? Porque elaborar un informe social no lo hace cualquiera. Eso requiere un estudio y un estudio implica ya generar conocimientos, ¿no? Entonces, eso. Envío y custodia. El envío que se utilizan deberán ser garantizados, que llegue a su destinatario y que dicha información no sea reproducido a otros sitios, ¿no? A otros aspectos, ¿no? Y a nivel de custodia también, nosotros las trabajadoras sociales, sí o sí, el informe social va archivado a su historia clínica en el sector salud. ¿Por qué? Porque la historia clínica es un documento, es una herramienta donde está plasmado todo el aspecto documentario legal del paciente, ¿no? Que en algún momento podría solicitar algún operador de justicia una copia fedateada de la historia clínica y ahí va a reflejar el informe social, la ficha social y todos los actuados que ha realizado la trabajadora social. Luego, esta es una estructura del informe social. Podemos observar que aquí viene la estructura del informe social. En la parte de la derecha, que es esta de acá, que pueden visualizar, esa, por ejemplo, es un ejemplo de salud. Esa es la estructura que tiene salud para realizar su informe social. Y en la parte izquierda de su pantalla de ustedes pueden visualizar el informe social que tiene el MINSA, ¿no? Esto es un ejemplo que es sacado, un esquema, una estructura que he sacado de cuando trabajaba en el MINSA, ¿no? Como pueden ver, tienen distintas formas, ¿no? Por ejemplo, en el MINSA se ve en datos personales, los nombres, DNI, fecha de nacimiento, edad, grado de instrucción, la dirección, el diagnóstico médico, ¿no? Por el cual está el paciente. Los antecedentes, que es necesario, aspecto sociofamiliar, el aspecto económico, aspecto de salud, las conclusiones y recomendaciones. Ahora, en el sector de salud, su estructura es un poco distinta. En el informe social nos pide nombre del paciente, DNI, tipo de seguro, si es, qué tipo de seguro tiene, es titular, derechohabiente, o tal vez viene de una EPS derivado, ¿no? Entonces vemos teléfono, domicilio y el servicio, ¿no? Servicio. ¿Quién está solicitando? Servicio de tal, ¿no? Antecedentes, también viene ahí el antecedente, situación familiar, situación económica, situación laboral, que es importante, en caso de ser el titular, en qué trabaja, ¿no? En qué situación se encuentra. Puede que estar pasando por Comesi, o va a pasar, o se va a acoger al texto único, y bajo qué circunstancias está, ¿no? 728, CAS, 276, ¿no? Y en qué condiciones y cuál es su cargo que trabajar. Situación de salud, ahí desarrollamos un poco sobre la condición de salud que se encuentra. No profundizamos mucho porque se supone que hay un informe médico de por medio. Adelia, no hay que hacer garabatos, por favor. Luego, situación de la vivienda, también podemos observar en el tema de vivienda cómo, en qué circunstancias está, si vive en hacinamiento o no vive en hacinamiento, ¿no? Y quiénes viven, cómo está configurado la vivienda, ¿no? El diagnóstico social y las recomendaciones. Mientras que en el MINSA solo dice conclusiones y sus recomendaciones. En conclusiones, vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? A ver. Descriptiva del informe social. Como les comentaba, en la situación de salud siempre es importante eh, redactar
Principalmente, ¿cuál es el diagnóstico del paciente? Paciente oncológico, siempre con su código CIE-10. ¿Por qué? Porque los médicos siempre tienen esa formalidad, que pueden utilizar, por ejemplo, el informe social para un tema netamente jurídico, lo pueden hacer. Adelaida, ya, ok, gracias, Adelaida, no te preocupes. Ya. Luego, podemos informar, por ejemplo, bajo cómo es que esta enfermedad ha deteriorado en el aspecto de su vínculo familiar. Por ejemplo, paciente oncológico de larga data, paciente con problemas de salud mental y cómo es que su diagnóstico ha, hubo cambios, ha generado cambios en su estructura familiar, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Paciente de larga data, de diagnóstico de cáncer, con tal, paciente oncológico, ¿no? Con diagnóstico de tal, refiere que en tal año, en tal fecha, bajo tales características, y durante esa etapa, en su etapa, no recibió apoyo de sus familiares porque no quería avisar a su familia, ¿no? Todo referente a su salud, ¿no? También ver, ¿no? Sobre su discapacidad, su incapacidad o la dependencia que esta discapacidad ha generado en el paciente con su familia. Que puede ser que este paciente haya estado, por ejemplo, postrado y entubado con tráqueo y necesita sí o sí el apoyo de otro familiar, pero necesita ir a Padomi. Pero para que vaya a Padomi, necesariamente tiene que pasar por el médico, ya sea médico internista, médico de rehabilitación física, o puede ser también, caso de ser adulto mayor, con el geriatra. Pero los médicos van a querer que el paciente acuda al consultorio. Entonces nosotros hacemos el informe social, hacemos la visita domiciliaria y hacemos el informe social para informar al médico, ¿no? Bajo estas circunstancias está tal del paciente y necesita ser trasladado a Podomi porque su cuidador tiene desgaste emocional, ya no cuenta con recursos económicos para trasladarle al hospital, ¿no? Diversos, ¿no? La estructura, desarrollar cómo es que esta dependencia ha generado un desgaste emocional y económico en el paciente. Todo el tema de la salud referente a la estructura familiar. Todo el informe social siempre va a estar basado en la atención del paciente. Situación de vivienda. Que este paciente oncológico que haya estado entubado con tráqueo, ¿no? Vive en una situación de hacinamiento, que me ha tocado casos, ¿no? Adultos mayores que tienen al cuidado de, ¿no? Son 5 hermanos, 4 hermanos, y cada hermano se turna por 3 meses, 4 meses, ¿no? El cuidado de la adulta mayor postrada. Entonces, ¿qué hacen? Siempre hay un grupo de familia, hay un integrante que no cuenta con todas las posibilidades económicas. Entonces, viven en el mismo cuarto, inclusive duermen en la misma cama 3 personas, el paciente postrado y otros 2 integrantes, ¿no? Entonces, esa situación tenemos que informar. Si esa vivienda cuenta por ejemplo, acceso a las calles, tiene ventilación, tiene acceso a luz natural, puede que, que esta paciente esté en una situación de conglomeración, ¿no? Que sean pacientes acumuladores y como son acumuladores puede pasar cualquier cosa, pasa un accidente, se cae algún objeto, se tropieza con algo y se cae y puede pasar alguna desgracia, ¿no? Entonces, en el aspecto de vivienda es importante redactar eso, ¿no? Si hay acceso a la calle, si puede venir la ambulancia o no, o que vive en un piso donde no hay ascensor, ¿no? Esas circunstancias. Que pueda vivir también, por ejemplo, en el campo y no llega a la carretera y tiene que ser trasladado, por ejemplo, por, por la chacana, por la camilla o algún instrumento que los pobladores puedan
desarrollar y trasladarla, ¿no? Y que necesitan caballos, ¿no? Entonces, el traslado es dificultoso. Es importante eso también, ¿no? Si la vivienda está por colapsar, ¿no? A nivel de infraestructura, si la casa es propia o no es propia, es importante eso también. ¿Por qué? Porque eso determina un factor de riesgo en el paciente. Situación económica. En este apartado pueden incluirse indicadores sobre control y manejo de dinero dentro del grupo familiar. Si hay una dependencia económica, la renta per cápita es importante que determinemos, que eso lo vamos a estudiar más adelante en el informe socioeconómico. Asimismo, es importante determinar cuántas personas son dependientes económicamente del paciente. Puede que este paciente haya pasado con Messi y que ya le han dicho no temporal y necesita su cese porque ya no va a poder trabajar, porque su diagnóstico ya no le permite trabajar. Entonces, ¿qué se hace? Frente a eso, ver cuántas personas trabajan, han sido dependientes, que pueden tener hijos menores en edad escolar o en la etapa universitaria que dependen económicamente de él, ¿no? Y entonces, frente a eso, nosotros a través del informe social solicitamos a su empleador que esta persona se acoja al artículo único, que quiere decir que esta persona tiene derecho a tener descansos médicos prolongados durante 2 años con remuneración pagada para que pueda recuperarse de su diagnóstico oncológico o de TB. Solamente esos dos, conociendo, les invito a que lean un poquito más sobre el artículo único para que puedan ayudar y apoyar más a su paciente. Bueno, en eso, ¿no? Es importante ver eso, ¿no? Y también puede ver que hay un caso de temas de alimentos, ¿no? Indicar que la paciente, ¿cuánto gasta? Si en caso de es menor, ¿no? ¿Cuánto gasta en alimentos, vestimenta, recreación? Todo ese estudio, hacer de manera minuciosa y ver su renta per cápita y de acuerdo a eso hacer su clasificación socioeconómica. Luego, situación educativa y formativa es importante también conocer. Yo principalmente, en su mayoría de casos, como yo trabajo en salud, en su mayoría de casos ya viene en su historia el estudio, ¿no? Bajo qué régimen trabaja, qué se dedica y qué está estudiando, si en su centro de labores le dan línea de carrera o no, para que pueda crecer profesionalmente. Y la dinámica familiar. La dinámica familiar es importante para conocer la persona con quien tiene mayor afianzamiento, ¿no? Puede ser con su hermana, con su papá o con nadie de su familia, prefiere confiar con su amiga, con su compañera de trabajo, con su jefa, porque no confía en sus familiares, ¿no? Entonces, es importante ver la dinámica familiar. ¿Cuántos son los integrantes? ¿Cómo es la dinámica? Si tiene estrecha relación o distanciamiento o puede que no también, ¿no? Entonces, ¿cómo construye las relaciones dentro del núcleo familiar? Puede que sea, ¿qué tipo de familia? Familia extensa, familia nuclear, ¿no? Familia diada o unipersonal, que en mi caso, por ejemplo, yo soy una familia tipo unipersonal porque yo vivo sola. ¿Y quiénes son mis redes familiares? Pero ella vive sola, no debe tener redes familiares, ¿no? Puede que tenga su papá, su hermana, su comadre, su amiga, su mejor amigo de la universidad, del colegio, no sé, ¿no? Entonces, todo ese aspecto es importante conocer en la dinámica familiar y redactar en el informe social. Veamos algunos ejemplos. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir los ejemplos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta mientras comparto? Por favor, pueden abrir o escribirme al chat también. A ver. A ver, ¿quién nos dice? A ver. Ya voy a compartir la pantalla. A ver.
Este es un modelo del informe social del Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Adriana Rebasa Flores, Amistad Perú, Japón, que está ubicado en Chorrillos, por cierto, del cual guardo muchos recuerdos bonitos. Este es un ejemplo de una paciente que, este es un modelo que ya varias veces he compartido con ustedes, ¿no? Es un modelo de ficha social, como pueden observar, derivación psicología, etc. Este es un modelo que la vez pasada y suelo compartir con ustedes, ¿no? Que esta es una paciente, aparentemente vemos, ¿no? María Mercedes Peña, de 81 años, nació el 25 de octubre de 1900 tantos, ¿no? Su DNI es tanto, refiere que es viuda, datos generales, ahí van bien estructurados, ¿no? Vemos que su ficha social del INR es bien minucioso, ¿no? De qué hospital viene derivado, cuál es el teléfono de María, su composición familiar, como podemos ver, tiene hija, yerno, nieta, nietos y nietas. En la observación, ¿no? Familia extensa en condición de expansión, aparentemente con afianzamiento de vínculo familiar. Tuvo pérdida de 2 familiares producto del COVID, ¿no? La vivienda está a nombre de sus hijas, que la señora ya ha cedido la propiedad a sus hijas, como se puede visualizar. Luego también nos dice que la vivienda es de material mixta, una parte es de cemento y la otra de madera, bloquetas, ¿no? Cuenta con 2 habitaciones, viven en condición de hacinamiento, lo que les comentaba, ¿no? Cuentan con todos los servicios básicos, como es agua, luz, desagüe, internet. En esta época ya el internet es una necesidad básica y el cable, ¿no? En las plataformas de streaming también. Situación económica, ¿no? Ahí podemos ver que trabaja un miembro de la familia nada más, que es el que aporta, y aporta 4.000 soles, ¿no? Que aparentemente es el yerno, que es el maestro de obra, ¿no? Entonces, los demás no. Y cómo destina sus gastos, ahí podemos ver, ¿no? En agua tanto y un total, ¿no? Como es Word, no tienes que hacerlo de manera antigua, la sumatoria total, y ahí viene, ¿no? Las observaciones que puedes hacer siempre, el paciente refiere que los ingresos son fluctuantes, ya que hay días que trabaja y hay días que no. Su yerno aporta económicamente en la canasta familiar y cubre los gastos de los servicios básicos, ¿no? Ahí nos informa eso. Dice que tiene el tipo de seguro del SIS. Y su diagnóstico es lo siguiente, ¿no? Problemas relacionados con vivienda inadecuada, que hay hacinamiento, Z591, problemas relacionados con el analfabetismo o bajo nivel de instrucción, que eso es lo que se ha determinado, porque aparentemente la señora, la edad que tiene, no sabe, ¿no? Y el tratamiento es que sí o sí, por el cuadro que viene, derivación a psicología para que puedan ayudarle a manejar, orientación social y consejería. Como ella tenía CIS, ya el CIS cubre todos sus gastos, ¿no? Entonces, pero sí es necesario que todo instrumento tenga su ficha social. Este es un modelo de ficha social. Ahora, voy a mostrarle ahora el modelo de ficha social de salud. A ver, vamos a ver. Aquí tenemos, por ejemplo, el informe social. Este informe social se realiza en la salud principalmente para la adquisición o la donación de audífonos. De salud da prótesis, ¿no? A ver, Yuli, ¿podría favor compartir los diagnósticos? Sí, Yuli, también puedes conseguir el diagnóstico del CIE-10. Te sugiero que te bajes todo el formato del código CIE-10, que tiene como 500 páginas en el mismo Ministerio de Salud, en la misma página. Lo puedes sacar también. Casi todas las redes tienen eso. Miriam, libro de referencias. Ya, vamos a ver cuando hablamos de situación sociofamiliar, nos referimos al diagnóstico. ¿Cómo es que
el paciente a nivel familiar, cómo su diagnóstico del paciente ha podido repercutir en su dinámica familiar. Ya, Ingrid, pues, sí, todo se va a compartir, Ingrid, no te preocupes. En la plataforma, al finalizar, ANDAP les va a dar todas las herramientas. Sí, claro que sí, Fanny, ese es el requisito número uno. Solo las colegiadas y habilitadas realizan y firman el informe social. Sí, los diagnósticos social, claro, todos los diagnósticos en el sector salud están con su código CIE-10, todos, absolutamente todos. Ya bueno, centrándonos, informe social. Este es un informe social que se ha elaborado. A ver, vamos a dejar de hacer eso, Pau, para que podamos visualizar mejor, ¿ya? Lo voy a ampliar para que no te dificultes. A ver, un momento. Sé que quieres ampliar la pantalla, lo voy a ampliar. Ya, ahora sí, creo que sí se ve mejor, ¿ya? Pero ya no hagas garabatos, Pau, por favor. Ahora, como pueden visualizar, este es un informe social que se ha elaborado a solicitud del médico de otorrino para que le puedan entregar un informe, un audífono, la adquisición del audífono, una prótesis auditiva. Por ejemplo, antecedentes. El presente informe se elabora a solicitud de la doctora María Pérez, médico de otorrinolaringología del Hospital Schwarzenegger. El mismo que será elevado para los tratamientos de adquisición de audífono. Ejemplo, ¿no? Referencia, ahí tenemos nombres, apellidos, fecha de nacimiento, estado civil, tipo de seguro, autogenerado, dirección, DNI, teléfono, composición familiar. Dice que vive con... Ay, perdón, disculpen, como les dije, estoy un poco resfriada. Vive con Carla María Juárez Ore, que tiene 53 años, Kirsa Rocco Juárez, sus hijas, ¿no? Fiamma Rocco Juárez, Debra Rocco Juárez y Gumercinda Rocco, ¿no? Que es Gumercindo Rocco, que es el padre. Es un paciente con tipo de familia extensa, con 6 integrantes del grupo familiar. La dinámica familiar es armonioso, refieren que mantienen buenas relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, durante toda la entrevista se habla, ¿no? Yo principalmente una estrategia que hago para determinar esto es hacer el familiograma. Hago mi familiograma, converso con el paciente, digo, hago el dibujo, ¿no? Hago mi esquema, converso con ellos y le digo, ¿y cómo es la relación de, ay, no, vamos viendo, voy estudiando, ¿no? Y hago el familiograma. El familiograma es muy importante para determinar justamente la dinámica familiar. Luego, la referencia de la vivienda que habita el paciente, es en condición de alojado, es material, el material de la vivienda es de material noble, vivienda independizada, se encuentra en buenas condiciones de habitabilidad, cuenta con todos los servicios básicos. En el aspecto económico, paciente refiere que es pensionista, retiró sus fondos de pensión de la pensión de la AFP, indica que a la fecha se desempeña como agente de ventas de seguro. Refiere que sus hijas aporten económicamente a la canasta básica familiar. Referencia, tiene ahí, ¿no? Tiene paciente con diagnóstico de hipoacusia, su diagnóstico y su CIE-10 de su diagnóstico médico. Diagnóstico social, problemas relacionados con la limitación de las actividades físicas debido a la discapacidad, porque el señor ya tiene una discapacidad auditiva y por tanto se le ha diagnosticado esos diagnósticos sociales. Y el tratamiento es la aplicación de ficha social para elaboración del informe social para trámite de audiencia. Conclusiones. Habiéndose realizado el estudio de caso de la presente, del diseño Gumersindo, se concluye que amerita la adquisición del audífono para su mejor desenvolvimiento en su mérito, en su ámbito social, ¿no? Y la fecha, en qué fecha se está elaborando, ¿no? Esto es un ejemplo. Ahora vamos a ver otro, ¿ya? A ver, vamos a compartir pantalla.
Ok, a ver, vamos a ver. Este es otro informe social. Voy a agrandarnos algo. Del hospital. Con informe social, número tal, ¿no? Todos los datos que se ponen, ¿no? Que, como ya les comenté, que va lo mismo. Composición familiar, ya la estructura que es la misma de la anterior. Tipo de familia. Este informe social, por ejemplo, es de bienestar. Yo estoy, bueno, a mi cargo también tengo el área de bienestar. Y me llegan casos como, por ejemplo, el caso de la señora que solicita trasladarse de sede por su discapacidad y el centro de labores donde se encuentra es demasiado lejos de su domicilio, ¿no? Entonces ya hace el estudio, ¿no? Familia viene unipersonal, ¿no? Dice, trabajadora procedente de tipo de familia unipersonal. Refiere que es separada hace 40 años, producto de la relación, tuvo un hijo llamado José, de 43 años, quien vive con su familia, su esposa e hija, cerca al domicilio de la trabajadora. Refiere que de lunes a viernes se dedica el tiempo a actividades laborales y los fines de semana distribuye su tiempo en visitar a su amiga, a su hijo. Agrega su relato, ¿no? Y narra, ¿no? Yo trabajo de lunes a viernes, me dedico al traslado de mi casa hacia mi hijo. Tomo 3 carros, tengo miedo a que me pase algo porque soy adulta mayor. La vez pasada estaba en subir, ¿no? Y narra la situación. Y en la parte de abajo, ¿no? Estuve con descanso médico y en ese momento llora, ¿no? Y ahí se hace esa narrativa. Entonces, seguimos estudiando. Aspecto de la vivienda, bajo qué viviendas, bajo qué aspectos está, si es condición de vivienda, alquilada, predominante, tal, ¿no? Y luego, situación económica. Aquí vemos sus ingresos económicos, papá, se puede visualizar. Aspectos de la salud, trabajadora, aspecto sociofamiliar, con tales características, tal, ¿no? Y luego acá, diagnóstico social, problemas relacionados con el cambio de empleo. ¿Por qué? Porque ella quiere sí o sí cambiarse de su centro de trabajo, porque su centro actualmente, su centro de labores, le queda 2 horas de su casa. Y por tanto, como es adulta mayor, puede pasarle algo, ¿no? Como ella misma lo manifiesta, ¿no? Que se está trasladando con dificultad, tiene miedo de caerse del bus, ¿no? Y su nuevo centro de labores al cual ella está postulando le queda a 5, a 3, a 4 cuadras de su casa, que tranquilamente se puede ir con una moto o caminando, ¿no? Entonces, ese tipo de informes también se realiza. Ahora, vamos a dejar de compartir para compartir otro. Em, ok, ahora que hemos visto algunos ejemplos, vamos a centrarnos en el informe socioeconómico. Antes de entrar al informe socioeconómico, voy a leer, a ver, algunas apreciaciones de nuestras compañeras. Sara, buenas noches. Una consultita. ¿Podría usar los códigos de diagnósticos para un informe de INAVIF o solos para...? No, el día de hoy estamos abarcando solamente el informe social para el sector salud. Pero sí pueden usarlo también en el INAVIF, no, yo considero que no, pero sé que en el INAVIF el diagnóstico se hace con una narrativa, ¿no? Mientras que en el sector salud no hacemos mucha narrativa, aterrizamos concretamente en el código CIE-10, ¿no? Como han podido observar. Todo sí o sí aterriza en un código CIE-10. Lo que sí hacemos a través de una narrativa es la recomendación. Jenny, diagnóstico es relacionado al objetivo del informe. El objetivo del informe y lo que has podido identificar. Ya, a ver, ahora sí. Informe socioeconómico. El informe socioeconómico es un documento que analiza la situación económica y social de una persona o familia. Se utiliza para conocer el entorno del individuo y puede servir para tomar decisiones. Por ejemplo, exoneraciones de pago, para que puedas
Principalmente exoneraciones de pago en el sector salud para solicitar donación de algo, exclusivamente. Ese es su objetivo del informe socioeconómico. Hacer tu clasificación socioeconómica y en base a eso solicitar algo. Es la descripción de la situación de una persona según la educación, los ingresos y los tipos de trabajo que tiene. El nivel socioeconómico por lo general se define como bajo, medio, alto. Eso es principalmente cuando nosotros hablamos del método de necesidades básicas o el método monetario, ¿no? Entonces, como ustedes saben, para determinar la clasificación socioeconómica o el nivel socioeconómico de un individuo o de nuestro paciente, hay varios métodos. Tenemos el método de necesidades básicas insatisfechas, el método integrado, el método de línea de base. El que define bajo, medio, alto es el método de línea de pobreza, ¿no? Entonces, vamos ahí. Vamos a estudiar más adelante eso. Entonces, a ver, hay dos preguntas. Espero que sea de la anterior. A ver. ¿Se pueden colocar como diagnósticos todos los problemas que se encuentran? ¿Se acuerdan? Claro, todo diagnóstico, siempre, el diagnóstico de una trabajadora social inicia con problemas relacionados, todos los Zetas. Hay, el código CIE-10 está enumerado y alfabetizado. Los Zetas, en su mayoría de casos, un 80%, es el diagnóstico de nosotros. Voy a compartirles eso también, ¿ya? Ahora, creo que eso. Vamos a centrarnos ahora en el informe socioeconómico porque la hora nos gana. Entonces, basándonos en eso, ¿cuáles son las características del informe? Este es un documento técnico elaborado por un profesional exclusivamente del trabajador social. Se basa en la recolección de información a través de diferentes técnicas, como es la visita domiciliaria, la ficha de valoración, ficha socioeconómica también, que puedes utilizarlo. Toma en cuenta ingresos, gastos y otros factores relevantes que pueden perjudicar o no al paciente. Pueden incluir información sobre la situación de la familia, laboral, educativa, vivienda y salud, porque sí o sí esos aspectos determinan en qué situación económica te encuentras. Los usos pueden ser utilizados para determinar la gratuidad de un servicio o la escala diferenciada de pagos, ¿no? Que normalmente se hace siempre en las universidades, también en el sector salud, principalmente para la exoneración de pagos. O para decirte, no, tanto paga, te corresponde el 20% asumir tú y el 80% lo asume tal persona, ¿no? O en el caso, como un día les comenté, siempre les digo, ¿no? Que tuve un paciente adulto mayor que había retirado todos sus fondos de la AFP y le dio el COVID. Se quedó sin nada, no tiene familia, siempre fue una familia unipersonal, que solo tenía una hermana y la hermana no se quería ser responsable de él. Entonces, ¿qué pasa? Que el paciente lo que se hizo es, como no tenía fondos y estaba en el SIS, porque en la época del COVID eso era, entonces, no tenía fondos y su cuenta ascendía a 15.000 soles. Y esos fondos, ¿cómo se tenían que ser cubiertos? Según la norma, tenía la opción de exonerar hasta cierto límite. Y el otro porcentaje, tuve que presentar un informe social, adjuntando el informe socioeconómico, ¿para qué? Para solicitar una donación de la Davaminsa. Gentilmente Davaminsa ha cubierto todos los gastos. Yo por eso le agradezco muchísimo a la licenciada Vázquez, que es una de nuestras colegas muy colaborativas con todas, muy proactiva. Entonces, la licenciada Vázquez ha dado ese fondo, ¿no? Asimismo, también otra ONG dio esos fondos y logramos cubrir todos los gastos del paciente y tanto el hospital y como también el paciente no se ha perjudicado. Esa es nuestra labor, articular. Para eso es estas herramientas que nos sirven a nosotros. También nos sirven, por ejemplo, para determinar en el caso de pacientes que van a ser hospitalizados, eso es en el MINSA. En la salud no existe una norma de exoneraciones, por tanto, no se exonera ni 10 céntimos en la salud.
Las exoneraciones son exclusivamente en el MIXA. Pueden ser utilizados para identificar los problemas que requieren ayuda del gobierno, ¿no? Que puede, por ejemplo, podríamos solicitar a través de esto, pedir ayuda al municipio o a alguien, ¿no? Pueden ser utilizados para elaborar algún instrumento de planificación, porque como ya tenemos nuestra base de datos de cuántos pacientes tenemos exonerados y cuál es el diagnóstico frecuente, ¿no? Entonces, nuestra prevalencia de diagnósticos más nuestra prevalencia de pacientes por edad, género y diagnóstico, podemos hacer una propuesta técnica también nosotros, tanto a nuestra institución o como también hacer la labor de abogacía en distintas instituciones. Principalmente eso es con las trabajadoras sociales que realicen trabajos de extramurales, ¿no? En mi caso, no hacía labor extramural, entonces, por tanto, no lo hacía, pero sí se podría hacer, ¿no? Principalmente. Veamos algunos ejemplos. A ver, seguimos con la duda del CIE 10. Hay varios como temas de violencia en CIE. Sí, puede escuchar cuál es la diferencia. El informe social es la estructura del informe basado en todo el aspecto social, familiar, situación de vivienda, para determinar o porque alguien te solicita, ya sea el propio paciente te solicita el informe social para los fines que ella convenga, o como también tu jefe inmediato, el jefe inmediato te solicita el informe social para conocer la situación. ¿Por qué? Porque puede que el médico va a hacer discusión de caso. Cuando va a ser discusión de caso, el médico necesita tener toda la gama de información. Y sobre el aspecto familiar, ¿quién lo va a manejar? La asistente social. Y por tanto, te solicita el informe social para que haga su caso de discusión de caso el médico. Las discusiones de caso son fundamentales en los médicos. Continuamente ellos hacen uno para determinar qué intervenciones van a hacer, qué tipo de intervención quirúrgica van a hacer, si amerita o no, si el caso ha sido bien un caso atípico y necesitan que esa discusión conozcan todos los médicos para que vean la casuística y a futuras situaciones puedan resolver el caso, ¿no? O que puede haber tenido algún problema sobre el paciente y te piden, ¿y la trabajadora social qué ha hecho frente a eso? ¿No? Ya hubo muerte materna y hay discusión de caso. El médico te dice, tu jefe inmediato dice, necesito el informe social de tal. Haces como trabajador social, ¿qué has hecho tú con esa casuística? ¿Qué has abordado para que esa paciente se falleció, hubo muerte materna? ¿Qué has hecho tú como trabajador social? ¿Ya habías avisado? ¿Ya habías intervenido? ¿Habías hecho visita domiciliaria? ¿Habías hecho sensibilización? ¿Qué habías hecho? ¿Qué había hecho? ¿La familia qué pensó respecto a eso? ¿Por qué hubo muerte materna? Porque la señora no quiso institucionalizar, no quiso un parto institucionalizado. Y pues, ¿qué hiciste? Hiciste la visita domiciliaria, sensibilizaste, no. Todo eso tienes que informar para que el médico haga todo su informe y su descargo por qué hubo una muerte materna, ¿no? Entonces, a eso también. Luego, el informe socioeconómico se basa exclusivamente para fines de determinar algún apoyo socioeconómico. A ver, cuando el mismo paciente lo solicita para acceder al programa social. Y cuando el mismo paciente lo solicita para acceder a un programa social, ¿se debe entregar al mismo? No, todo documento es a solicitud y por trámite documentario. El paciente va a mesa de partes y solicita su informe social. Y dice, ahí presentará en la sumilla por qué está tramitando y qué objetivo tiene su solicitud del informe. Llega tu documento a tu despacho, llamas, citas al paciente, haces tu estudio y elevas tu informe. Eso es, a solicitud del paciente. Del operador de justicia, porque hay un orden judicial que te dice, haz tal cosa, ¿no? Eso. Ahora, veamos algunos ejemplos del informe socioeconómico, que con ese ya vamos a terminar, porque creo que ya estamos tarde. Este es la ficha socioeconómica.
Como por ejemplo, vamos a llenar esto ya para que sea más didáctico. Que sea Rosita Pérez. Rosita Pérez, ¿no? Fecha de nacimiento, el 01, no sé ya, bueno, todos los datos que tengamos que poner acá, ¿ya? Su número de DNI, si es femenino, marcamos con una X. ¿Tiene referencia? No, sí, no sé, ¿no? Domicilio, Los Olivos, vive en Los Olivos, ¿no? Distrito, Los Olivos. Buena avenida, calle Girón será, pues, ¿no? Ahí acá, Los Olivos. Luego viene acá, vivirá en Lima, región Lima, ¿no? ¿Dónde nació? En Huaraz. Vivió en Huaraz. ¿Cuándo ingresó el paciente? La fecha de ingreso al área de hospitalización o algo así. Número de celular, escribimos quién es el familiar responsable y número de celular. Acá es importante poner el diagnóstico. ¿Con qué diagnóstico viene el paciente? Puede venir con F20, puede venir, no sé, ¿no? Q70, ¿no? Q70, ¿no? Ya, vemos, ¿no? Luego, si es soltero o casado, marcamos, normalmente son solteros los pacientes con F20. Grado de instrucción, normalmente ellos tienen solo primaria o secundaria, ¿no? ¿Derivado de dónde viene? De otro hospital, ¿no? ¿Y qué tipo de seguro tienen? Obvio, tiene SIS. ¿Por qué? Porque ya viene, ¿no? El SIS. Luego ahí vamos marcando. ¿De qué hospital viene? Vía El Salvador, ¿no? Vía El Salvador. Ya, acá se Honorio Delgado, por ejemplo, ¿ya? Cayetano Heredia, para que tenga correlación. Cayetano Heredia. Luego acá, verificación, si has verificado en todo esto. Ocupación antes del COVID, ¿qué era o no? ¿A qué se dedicaba, no? Ahora, la composición familiar. Sí. Rosita vive con Juan, ¿no? Que es su esposo y es masculino, es casado, ¿no? No, que era soltera, ¿no? Ya es soltera. Es acá, ya. Ella es su papá. Juan es su papá, masculino. Su papá es casado. Años de estudio, 11, solo terminó la secundaria. Ocupación es albañil, ¿no? Y como albañil gana ya 3.000 soles mensuales, ¿ya? Y luego tienen sus sobrinos, ¿no? Tiene una hermana que se llama María y es su hermana femenina. Estado civil, es soltera, madre soltera. Eh, Ella también solo terminó la secundaria y ella trabaja como atención al cliente, ¿no? Y sus ingresos son básicos de 1.200, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Que puede tener otros integrantes que pueden ser su sobrina, este, ¿no? Que puede ser sobrina, que puede ser acá Jennifer, que es su sobrina, Nina, soltera, ¿no? Terminó la secundaria, es estudiante, ¿no? Así, vamos marcando. Como pueden visualizar, queridas colegas, esto es un Excel que ya está codificado. Ahora vamos acá. Tipo de familia. ¿Qué tipo de familia sería? Extensa. Acá. Marcamos este de acá. Extensa. Luego, número de miembros de hogar serían 4. Y acá, índice de año escolar. De acá, de 8 a 11. Marcamos esto. Acá. Vivienda. ¿Qué tipo de vivienda? Vive en urbano marginal. Tipo de vivienda es vivienda multifamiliar propia, ¿no? Y vamos marcando. Luego venimos con material de la vivienda, ladrillo y cemento concreto, el material predominante de piso, pulida. Ahora,
Tipo de alumbrado, eléctrico, obvio. Ya nadie tiene que proceder. Abastecimiento de agua, red pública de la vivienda, eliminación discreta, ay, contra la Z. Uy, uy, uy. Ya es. Ya, de todo fuera de ley. Los vamos marcando eso. Acá la otra columna se perdió. Luego, ahora, teléfono, ¿tiene teléfono? No, ¿tiene cable? No, Netflix, vamos viendo, ¿no? ¿Hay hacinamiento? ¿Hay hacinamiento? Ponemos sí y no. No, bueno, hay que ponerle sí, ¿ya? Número de personas, serán 4. Número de habitaciones, solamente 2. Tipo de dormitorios, uno compartido, ok, ¿ya? Y así, vamos marcando. Ahora, en el aspecto de familia. Ingresos es de 4.200, salió de manera automática. ¿Por qué? Porque es la sumatoria de esto de acá. 3.000 más 200, 4.200. Y ya te sale de manera automática. Aquí pueden visualizar, colegas. ¿Ya? Entonces, de estos números de aportantes, ¿cuántos eran? 2 nada más. Y ahora vamos a ver. Esto es importante que vean. Ahora, Sánchez, no hagamos travesuras. Un rato, cuando termine de trabajar, ahí haces tu aporte, ¿ya? Ahora, vamos a ver. Vivienda o alquiler, que gastó 500 soles, dice paga. Que ya no paga nada porque se supone que es propia. Agua, 220 soles, luz, 150, cable, internet, combustible para cocinar, transporte, 360, educación de su hija, 120, ya que sea 700, ¿ya? Medicina en el caso del señor, que esté gastando 500 soles, en su tratamiento 200 soles, pues esté llevando terapias, ¿no? Así. Entonces, su alimentación, que sea 700 soles. Total de gastos, 2.733 soles, que es la sumatoria de estos de acá. La sumatoria de todo esto nos da esto de acá. Queridos colegas? Ahora, el gasto per cápita es esto, ¿ya? ¿Cómo se tramita el gasto per cápita? Anoten la fórmula. Ponemos igual, es el gasto total, el gasto total entre la cantidad de número de personas, número de integrantes del grupo familiar. ¿Cuánto eran? Entre cuatro. Eran 4 integrantes. Entonces, su gasto per cápita por integrante del grupo familiar es de 683,25. Ese es el gasto per cápita. Ahora, y acá no sale. Ya no sale, hasta aquí hemos avanzado, pero esta parte del cuadro de clasificación todavía no lo trabajamos. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir a la escala de valoración, que estas 3 herramientas, la ficha socioeconómica, la escala y la boleta de exoneración, son 3 juntos, el trío perfecto, ¿ya? Acá ponemos los datos. Aquí tenemos nuestro método de necesidades básicas insatisfechas. ¿Cómo podemos? Ya, voy a agregar, no sé, voy a ampliar un poco para que vean, ¿ya? Pero no hagan sus garabatos, colegas, por favor. Déjenme trabajar. ¿Quién es el que está haciendo su garabato? Víctor, Victoria, no sé. Ya, porque sale en la pantalla, no hagan sus garabatos. Ya, a ver. Ahora, el método de línea de pobreza, que es esta de acá, nos dice lo siguiente. ¿Cuándo se clasifica en no pobre, pobre extremo o no pobre? Acá dice. Si el gasto per cápita es de 621 soles a más, ya no se considera pobre. ¿Cuánto salió su gasto per cápita, colegas? Aquí, lo voy a poner azul. Salió 683. Entonces, si es 683, será, marcamos con una X. ¿Por qué? Porque esto se está considerando que es de 683 mayor a 621. Y pero, Rocío, ¿quién determina estos índices? El Ministerio de Economía y Finanzas a través del estudio que realiza cada año el INEI.
Y esta línea de pobreza determina el INEI cada año. Por eso nosotros tenemos que estar actualizadas. Cada año debemos leer esos datos que da el INEI, ¿ya? Entonces, ¿quiénes ponen este rango? ¿Yo a criterio mío? No, eso está estipulado en el INEI a través que da el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿ya? Ahora, eso es. Por tanto, ahora nuestra paciente es no pobre y como es no pobre, no meritaría ningún tipo de ayuda ni exoneración, ¿verdad, colega? Según método de línea de pobreza. Ahora, para no perjudicar al paciente, también utilizamos nosotros el NBI, que es el método de necesidades básicas insatisfechas. Aquí decimos. Pero según el método de línea de pobreza, ella ya no sería pobre, ¿no? Pero ahí vemos que la paciente vive en hogares que habitan en vivienda cuyo material es que viven en hacinamiento, sí vivían en hacinamiento, marcamos con X. La vivienda, los hogares que no disponen de servicios higiénicos, ¿tenían? Sí, ya. Vivienda con niños de 12, no, no cuenta. Alta dependencia económica, sí, porque ahí tiene un paciente con esquizofrenia, ¿no? Entonces genera alta dependencia. Ahí ya tenemos dos. Entonces, si tenemos dos casos, dos ítems marcados, significa que sí o sí el paciente tiene una necesidad básica que no ha, no ha satisfecho. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos acá y clasificamos acá, ¿no? ¿Qué puntaje le vamos a dar? Según esto, según la escala de valoración. Nos venimos acá y vemos, ¿no? Si es pobre, acá, ¿no? ¿Es pobre, no es pobre, extremo pobre? ¿Qué será? ¿No? Entonces, de acá nos vamos a esto y vamos acá. No pobre, pero es mediano. ¿Por qué? Porque tiene una necesidad básica insatisfecha y por tanto es pobre, pero no extremo. Y acá hacemos nuestra observación y decimos que ta, 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 ta. Y la conclusión, ¿no? Conclusión, concluimos que la paciente ta, 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 necesita apoyo de exoneración de tales. Y ahí ya nos vamos a la boleta de exoneración, que es esta de acá, chiqui. ¿Qué vamos a exonerarle? Consulta externa. Todas las consultas externas. ¿Qué más? Todas las terapias le vamos a exonerar. ¿Qué podemos exonerarles? Estancia hospitalaria también. Servicio de nutrición. Ok, muy bien. Todo eso firmamos acá, la trabajadora social y acá. Acá finaliza la, la valoración. A ver, voy a leerles, a ver, queridos colegas. ¿Cómo intervenir en caso de paciente violentada que no desea denunciar a su abuso? Ah, bueno, Ingrid, ese es un caso que no tiene injerencia en el tema de hoy que estamos abordando. Sin embargo, te voy a responder. Según el decreto, la ley de la violencia 2667, creo, no recuerdo ahorita la mano, no me llega a la memoria. ¿Tú conoces algún hecho de violencia? Sí o sí, tienes que reportar a la línea 100 para que la línea 100, a través de su trabajadora social, valide el caso. Pero como trabajadora social del hospital, cumples con informar. Reportas el caso en la línea 100 y la línea 100 determinará si es o no es un caso y realizará todos los actos necesarios que corresponden. Ashley nos dice, ¿cómo hacer si los familiares del paciente hospitalizado no quieren hacerse cargo y no contestan llamadas ni nada? Ah, ya. Los pacientes hospitalizados, en su mayoría de casos, en su mayoría de casos de adultos mayores, traen al paciente para que muera en el hospital. Real, así es. ¿Qué debemos hacer? Concientización. En mi caso, paciente que va a ser hospitalizado tiene su charla informativa, firma su acta de compromiso e inmediatamente se hace. En casos de pacientes extremos de abandono que ya no tienen redes familiares, ahí sí, ¿no? Avisar al DIPAM,
¿no? Creo que ahora ha cambiado de nombre, que ya no se llama DIPAM, ahora se llama Envejeciendo Juntos, algo así. Entonces, reportar, ¿no? O a la fiscalía. A ver, Jessica, colega Ingrid, implica el protocolo. Ahí también, ya está, 30 36 4. Muy bien, Jessica. Ahora, Miriam, composición familiar se refiere solo a las personas que, claro, quienes comen de la misma olla del paciente. Por ejemplo, puede ser una vivienda multifamiliar de 3 pisos, pero cada piso es independiente. O inclusive en un solo piso viven 2 familias, pero cada uno se cocina. Comparten los servicios, todo, pero cada uno se cocina. Entonces, ¿quiénes comen de la misma olla que del paciente? Eli, se incluye a todos los miembros de la familia que vivimos, sí, que comen de la misma olla. Julie, excelente, excelente. Disculpe la molestia. Nos van. Voy a confirmar si les puedo compartir el Excel, pero les estoy dando un modelo para que ustedes puedan hacerlo. Entonces, una elaboración didáctica de todo el equipo de trabajadores sociales del Instituto Nacional de Rehabilitación Física, Adriana Rebaso Flores. Es un trabajo arduo de las colegas de la licenciada Valenza, y no sé si podré compartirles, pero les doy este ejemplo para que puedan tener esa experiencia, ¿no? Manejar el Excel es importante para la ficha socioeconómica. Hey, Cristian, es válido. También es el CISFO, es válido también. Si quieres ahorrarte todo esto, el CISFO, aplícale el CISFO. Pero el problema del CISFO es que puede que tu pacientito haya, no esté pues su clasificación actualizada y que haya sido años, años, ¿no? Entonces, ahí tienes. El ley 30. Muy bien. ¿Podría volver a explicar sobre la escala de valoración? Ah, ok, ya. Gratitud. Ay, muy bien, Anita, se llama gratitud ahora. Excelente, Anita, muy bien. Me encanta que todos estén atentos a lo que hablamos. Eli, excelente, hacer firma el compromiso. Sí, es importante hacer firmar el acta de compromiso, hay huella digital y todo, teléfono, ubicación. Si quieres hacer un Google Maps, señora, agarras tu celular, señora, muestra, yo agarro la estrategia que hago, señora, ¿vive usted? Sí, ¿dónde? En tal sitio, agarro el Google Map y ya. Señora, ¿vive usted acá? Sí, ¿en qué parte? Le hago un screenshot, lo imprimo y le pongo. Señora, es su casa, sí, puy, le hago firmar. Así, tajante con los pacientes. A la yugular, como dice mi colega, del cogote se le agarra al paciente que cumbrose. Ahora DIPAM se llama grito. Sí, colega. Muy bien, Cecia. Me agrada a las colegas que estén atentas. LIC, a veces suelen solicitar elaboración del informe social solicitado por el Ministerio. Claro, para que hagan seguimiento de los actuados de pacientes que han sido derivados para la parte recuperativa, pacientes de la ley 30 36 4. Ellos que han venido, porque nuestra función de los hospitales es justamente eso, ¿no? La parte recuperativa. Y vienen a ver si se están cumpliendo o no sus medidas de protección, que dentro de las medidas de protección dice, tal hospital debe hacerse responsable de los tratamientos de psicología, psiquiatría o lo que tenga que pasar de la. Entonces viene y dice, se está cumpliendo a cabalidad tal, lo que te corresponde es informes. Por eso, haces el informe. Mira, ahora voy a compartirles un ejemplito de eso. Ya yo tengo una acá. A ver, déjame buscar. A ver, seguimiento. Esta creo que es. A ver. Ya, acá tengo una. Eh, Sí, pero tengo que cambiarlo esto. Acá tengo un ejemplo, pero voy a cambiar estos datos, ¿ya? Todavía no están compartiendo esto, así es que creo que sí están viendo. ¿Están viendo mi informe? No sé. A ver, colegas, no quiero que vean estos datos porque si no, pues no puedo ir a la cárcel. Ya, a ver si. Cuestión de didáctica. Ya, a ver, voy a ver esto de acá. ¿Cómo hacemos? Ya, ahora sí. Ay, no.
Mm, y ahora sí. Acá vemos un ejemplo. Ay, no, esta no es. Uy, ups. Esta. Ya, por ejemplo, esto, ¿no? Informe de seguimiento de caso. No, el presente informe de seguimiento de caso, la propicia del MIM, del DIPAM, respecto al cumplimiento de medidas de protección, va a todos los datos de la paciente, ¿no? Y acá no, antecedentes. El día 24, se realiza visita domiciliaria, se ubica la vivienda, se entrevista al usuario y refiere que se encuentra viviendo sola, ¿no? Mantiene comunicación con su hija. Y la narrativa, ¿no? Según reporte de la historia clínica, se evidencia que el usuario se hace atender en tal, medicina general, geriatría, ¿no? Y siempre textualmente toda la manifestación de la paciente. Y luego acá, respecto al cumplimiento de medidas, acá concluye ya, ¿no? De medidas de protección dictadas por la en tal sentido informar que se viene cumpliendo con las medidas de protección dictadas, que se efectuó la visita domiciliaria, equipo de servicio social y se envía la interconsulta así que, a psicología para tratamiento de casos, ¿no? Y ahí adjuntas tus evidencias, pues, ¿no? Tus evidencias y todo lo que has hecho. Así de simple, colegas, pero sí siempre te solicitan con eso, ¿ya? A ver, ¿qué más me están consultando? Vamos a ver. No veo. Eh, no veo eso. Ya, ahora sí, vamos a seguir compartiendo la pantalla. Bueno, como les comentaba, esos son los ejemplos que hemos realizado, queridas colegas. Ahora voy a ir al chat. Ah, ya, el gasto per cápita, lo que pueden simplificar el método de línea. Puede simplificar el método. Es que el método de pobreza es lo más simple que hay, querida Jenny. Es lo más simple. Todo el mundo utiliza el método de línea de pobreza. ¿Ya? Clasificación socioeconómica, eso es un tema larguísimo que no podríamos terminar en 10 minutos. Ese es otro tema que tendríamos que abarcar. ¿Ya, colegas? Otra sesión tendría que ser eso. Eso es otra clase, otro tema muy grande, muy amplio como para abordar el día de hoy. Ya, a ver, vamos a ver. Me están pidiendo esto. Voy a dejar de compartir, voy a compartir el Excel. Creo que les ha interesado. Acá nos venimos. Este es el Excel y, como les comentaba, partimos de acá. ¿Cuántos son los que aportan económicamente a la casa? Ingreso mensual. La sumatoria de estos está aquí. Y aquí está la fórmula, queridos colegas. Sumatoria de las celdas que estamos seleccionando aquí, las celdas que hemos seleccionado y le ponemos Enter. Esa es la única fórmula. Y te sale automático. Ay. Y esto, ¿ya? Entonces, el gasto familiar. Número de aportantes, solamente son dos, como se puede visualizar, ustedes han podido ver dos. El gasto per cápita, queridas colegas, es el ingreso, es el gasto total, 2.733 entre la cantidad de integrantes del grupo familiar. Como eran cuatro los que hemos hecho el ejemplo, serán 2.733 entre cuatro. Entonces, ¿cuánto gastan mensualmente eh, una persona, un integrante? 683 soles. Eso es lo que gasta, ¿ya? 683. Aquí está la fórmula, que es esta de acá, ¿ya? El gasto. Voy a cerrar otra vez, ¿ya? Ok. Voy a hacer la fórmula. Igual, abrimos paréntesis, seleccionamos la celda, ponemos slash, que es sinónimo de división, y dividimos entre 4, que es el número, y cerramos paréntesis y le ponemos enter, y ya está. Así de simple. Y ese es el gasto per cápita.
Y después de haber ido a esto, nos vamos a la escala de valoración. Acá tenemos la escala de valoración. Pero si ustedes quieren ayudar bastante a su paciente, no solamente pueden utilizar el método de línea de pobreza, ¿no? Por ejemplo, hay una paciente que es jumbroso o lo que sea, o según ustedes ven, pues que tiene dinero y quiere aprovecharse de ustedes. Yo aplico línea de pobreza nada más. Señor, no, usted no aplica porque su línea de pobreza es tanto, porque se le nota, pues, ¿no? Tiene, eso me ha pasado, por ejemplo, en la época de COVID, que venía gente venezolana con zapatillas Nike, zapatillas de marca, y venían y solicitaban exoneración diciendo que no tenían plata y yo veía pues no su aspecto, ¿no? Y decían, no, imposible, decía. Y les aplicaba la línea de pobreza, porque es justo, pues hay que ser justas también nosotros, ¿no? Y hay pacientes que se nota que son extremos pobres porque usan ropa ya muy desgastada, eh, se le nota en su rostro, en su forma en el cabello, en las uñas, en el test del rostro. Es evidente cuando una persona es pobre, ¿no? Entonces, es la expertise de años que trabajamos también, que nos hace identificar inmediatamente quién es pobre, quién no es pobre. Como dice mi colega, ¿no? A ojo de buen cubero, al toque, así, rápido, ¿no? Pero si estamos en el proceso, aplicamos esto, ¿no? Si quiere ayudar bastante a su colega, aplicamos el método integrado, que es el otro método que es un poquito más, acá voy a poner ese color para que puedan diferenciar. El método integrado combina el método de línea de pobreza y el método de necesidades básicas insatisfechas. Entonces, cruzas estas dos informaciones que hemos hecho. Se supone que es un paciente no pobre, pero tiene dos es un no pobre, ¿ah? Ubicamos acá. Según necesidades de línea de pobreza, es un no pobre, pero tiene dos necesidades básicas insatisfechas. ¿Qué es? ¿Hogar con carencia? Sí, marcamos con X. A ver, hogar con carencia, luego, ¿qué más? Hogares, condiciones hogar en condición de pobres recientes, ¿qué es? Acá. Entonces será hogares con necesidades básicas insatisfechas. Tiene eh, uno, ¿no? Entonces, ¿qué se consideraría? ¿Cuál sería su diagnóstico? Este sería su diagnóstico, según el método integrado. Pero los que no pueden manejar el método integrado, colegas, no se metan en una camisa de 5 varas, así es que les sugiero que se basen solamente en estas dos. Ya, queridos colegas, luego después de eso pasas al tema de exoneración según sus flujos. ¿Cuánto podrías descontar? ¿Hasta cuánto podría gastar el señor? Pues, ¿exonerar el 100%? Claro que sí, pero ojo, no se exonera nunca en un hospital, rayos X, tampoco exámenes de laboratorio, ni tampoco, bueno, eso más que nada, según esto, ¿no? Según este cuadro, pero nunca se exonera exámenes de laboratorio, rayos X, ni algunos insumos que requieren, ¿no? Por ejemplo, el tema de rayos X y el laboratorio, ¿por qué no? Porque sí o sí esos documentos, esos insumos tienen que regresar y la compra tiene que ser un círculo, siempre, siempre, siempre. Si no, nos quedamos desabastecidos de insumos, de reactivos en el laboratorio y también tomografía, ¿no? Eso, querido, si es un caso extremo, podrías hacerlo, pero hay una normativa. Para hacer estas exoneraciones tienes tu directiva de exoneraciones y tienes que basarte en eso. Si no tienes tu directiva, tienes que construir tu directiva. Sí o sí, eso es un proceso didáctico, que sí o sí lo tienes que hacer. A ver, se divide con el familiar. A ver, Stephanie, habíamos dicho, total de gastos dividido en el número de integrantes del grupo familiar. A ver, paciente de TB es mayor de edad, no se encuentra en su domicilio, no está siguiendo con el tratamiento, solicita información. Ve a hacerle la visita domiciliaria y ver quiénes son sus redes de soporte. La enfermera quiere ver redes de soporte, el neumólogo quiere ver quiénes son sus redes y sus factores de riesgo. ¿Cuáles son sus factores de riesgo? Puede que el paciente no quiere porque el tratamiento es caro, es muy doloroso. El tratamiento médico de un TB, ay,
Sí, hasta te deja secuelas si es que no te alimentas bien. Por eso es importante la labor de la familia en este aspecto. En medicamentos, no, porque siempre tiene que fluctuar. Ya, queridos colegas, con eso me despido porque ya estoy un poquito, ya se me elevó la fiebre un poco más. Les mando un fuerte abrazo, cuídense bastante, que todo les vaya muy bien, queridos colegas. Me despido cordialmente, que todo vaya bien a todos ustedes. Un abrazo, cuídense, nos estaremos viendo. Voy a enviar algunas informaciones a Nanda, que sigan a todas sus plataformas. Besitos a todas. Muchas gracias, estimada licenciada, por la excelente disertación. Nos estaremos viendo en nuestros próximos eventos académicos. Muy buenas noches. Bien, estimados participantes, también les agradecemos a cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta sesión. Eh, Voy a dejar de grabar, a ver un momento, por favor. Les voy a dar algunas indicaciones.